Te doy la bienvenida a otro capítulo de Mitos y Leyendas de América. Soy tu anfitriona, Jenny de Bernardo. Hoy llegamos a la cuarta parte del libro Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal. Hay muchas más aventuras que seguiremos compartiendo en otro momento. Hemos recorrido ya un largo camino lleno de mitos y leyendas fascinantes y aún nos quedan muchas más historias por descubrir. Sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. ¡Que lo disfrutes! Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal tiene infinidad de leyendas. Vamos a hacer un cuarto episodio hoy y más adelante continuaremos compartiendo más historias mágicas. Ahora una leyenda Tlingit. Un tonto salva a su aldea del hambre y de la misma muerte. La aldea se reunía en la más importante ceremonia que existía para los Pieles Rojas, que se denominaba Potlatch, el repartimiento de las riquezas. El jefe de la tribu, en medio de la grande y oscura tienda, iluminada brevemente por las ascuas de la gran hoguera ceremonial que crepitaba en el centro de la misma, presentaba su rostro grave y apenado, serio y provisto de un rictus inexpresivo a causa de las noticias que debía dar a sus súbditos. Con un gesto les hizo sentarse encima del alfombrado suelo y mirándoles seguidamente uno por uno a cada uno de los presentes, dio un paso al frente comunicándoles casi entre sollozos: este año la ceremonia de la repartición de las riquezas de la tribu va a ser desoladora y triste, porque tengo los talegos y las alacenas vacías de todo. Solamente en ellas ha anidado el animal araña, que ha tejido en el hueco vacío sus sutiles telas. El jefe calló un momento. Parecía que sorbía sus propias lágrimas. Este silencio lo aprovechó uno de los cabezas de familia para quejarse con agravio: no tenemos nada para comer, nuestros hijos y nuestras esposas pasan frío y hambre. El jefe replicó con consternación: no hay nada, de nada poco se puede repartir. Un piel roja ya en el umbral de la ancianidad expresó con abatimiento: pero nosotros tenemos que alimentarnos, poco, pero hemos de hacerlo. La propuesta de otro: la muerte se cebará con la aldea, nos extinguiremos. Un murmullo de rebeldía, de acusación, de reproche se extendió sobre las cabezas de los presentes. Incluso si no se hubiese detenido a tiempo, quizá los mismos hermanos Pieles Rojas se hubiesen enzarzado en una acre lucha personal de subsistencia. El jefe, observándolos con suma pesadumbre, les conminó para que callaran y le escucharan con respeto. Quizá ustedes me echen la culpa a mí, a mi dignidad de jefe, que no he sabido desempeñar con autoridad. Te has comportado con debilidad. No hemos luchado contra las tribus enemigas, ni conquistado ningún botín. No hemos salido de casa, no has organizado cacerías de búfalos, ni... El jefe se impuso: ¡callen! ¡Escuchen! Cuando el silencio imperó en el interior de la gran tienda de las ceremonias, el cacique habló con palabras llenas de orgullo y sensatez. ¿Es que no se ven ustedes mismos? La concurrencia quedó sorprendida e incómoda. El jefe siguió su discurso: son todos viejos, no sirven para la acción. Hubo murmullos de protesta. Desde que perdimos nuestros guerreros en la guerra contra los hombres de las montañas,
Somos como un jaguar sin sus incisivos. Todos bajaron la cabeza y mascullaban oraciones, o quizá maldiciones, o quizá blasfemaban contra sus dioses lares, porque se han olvidado de nosotros. Ya no nos dan su protección. El jefe hizo la vista gorda sobre estas pusilanimidades y enfurecido les espetó: ¿y no se acuerdan ya que fueron ustedes, sí, ustedes, los primeros que entregaron a los feroces hombres de la sierra todo lo que teníamos en nuestras casas en vez de hacerle frente y morir con dignidad? Los hombres se escondieron entre las sombras espectrales a causa del fuego titilante de la gran hoguera. Se sentían avergonzados, se sentían vejados por el cacique, pero tuvieron en su mente y en su lengua su excusación. Somos viejos, dijeron, y nos podían matar como quisieran, apenas si hubiéramos ofrecido una mínima oposición. Cuando fuimos jóvenes, bien que nos partimos el pecho y la cara por defender a nuestros ancianos y nuestras mujeres, dijo un piel roja que ostentaba en medio de su rostro, desde el lóbulo de la oreja izquierda hasta la comisura de los labios, una horrenda y repugnante cicatriz. Se entregaron de nuevo a una serie de protestas y quejas que defendían con gran ardor y que reforzaban con las llameantes miradas que salían de sus pupilas. El jefe de la aldea los calmó diciéndoles: bien, guarden el orden y la compostura, sosegados. Cuando reinó la calma entre la concurrencia, les dijo serenamente: tienen razón en todo lo que dicen, es cierto todo y todo se ajusta a la realidad de los hechos. Pero de todo esto nadie tiene la culpa, ni siquiera yo. No, si nosotros no estamos viviendo en la miseria. ¿Y los guerreros? No tenemos, lo saben mejor que yo. Los mozalbetes, los niños, al menos que vayan a robar. Hay que hacerlos guerreros. El jefe replicó: es inútil hacer correr al caracol, es inútil que la cabra aprenda a nadar, ni el uno ni el otro cazará ni pescará nunca nada. Lo único que conseguirán será perder la vida en el intento de solidaridad. ¿Y entonces? El cacique habló: los niños tienen que ser niños y actuar como niños. Ustedes, con su experiencia pasada, tienen que prepararlos para la guerra, pero al menos esperen a que sus brazos tengan la fuerza suficiente para tensar el arco o empuñar la lanza. Si no, añadió, lo único que van a conseguir es que pierdan la vida en el intento de solidaridad. Los cabezas de familia, representados bajo la gran tienda ceremonial, se pusieron nerviosos, se agitaron, se acongojaron y de nuevo sus palabras insultantes, sus maldiciones y sus blasfemias lo inundaron todo. Al fin uno de ellos, dirigiéndose al jefe, le preguntó: ¿qué vamos a hacer? De este modo no podemos continuar, nos moriremos. Y otro añadió: y si nos hemos de morir de miseria, muramos como el piel roja, noblemente. ¿Qué quieres decir? El hechicero habló trémulamente: vayamos toda la tribu en masa, en procesión ritual, hasta el risco de la muerte, en lo más poderoso del acantilado. Allí, envueltos por el consuelo de alguien poderoso, tomemos la pócima que yo os daré y que las bravas aguas del océano sean nuestra mortaja. Los gritos, los llantos, la histeria y el dolor se apoderó de las almas de aquellos pieles rojas. La algarabía preponderó sobre las frases inconexas, las súplicas, los plañidos que se enredaban en el espacio cerrado. El jefe de la aldea gritó con desesperación, lleno de furor: ¡basta ya! Parecen un atajo de mujeres plañideras e histéricas. Todos, con la cara llena de sorpresa, le miraron. ¡Cállense! ¡Silencio! Le obedecieron. El jefe les reprochó: ¿por qué en vez de gemir como doncellas inexpertas no hablan como hombres
y buscamos entre todos una solución a nuestra situación. Todos quedaron atónitos. ¿No era él el jefe quien tenía que pensar por todos? ¿El que debía de proveerlos de todo? El jefe cortó sus comentarios. Y así es. La concurrencia quedó llena de admiración. Uno preguntó, ¿qué tenemos que hacer? El jefe preguntó, ¿dónde está Alsekos? Los cabezas de familia allí reunidos, al escuchar el nombre soltaron la carcajada. Rieron con descaro e ironía. ¿Dónde se halla? Los hombres se encogieron de hombros desentendiéndose del problema. Uno contestó despectivamente haciendo un gesto indefinido con la mano. Por ahí, quién sabe. El jefe se encolerizó y dijo con ira, vayan a buscarlo, que venga aquí. Mientras unos hombres salieron corriendo de la tienda en busca del requerido, otros se burlaban diciendo, ¿para qué bueno Alsekos? Otro contestó, para nada, para trepar al alcornoque y agarrar la luna que aparta el sol. La carcajada de todos les evadió de las angustias que tenían momentos antes. Se reían porque Alsekos era un hombre deforme, que tenía aplastada la sien y arrastraba la pierna izquierda, a causa de una terrible coceadura que le diera en una partida de caza uno de los más grandes búfalos que pastara en las grandes praderas del noroeste. Desde ese momento quedó el individuo profundamente dañado en su cuerpo y retrasado en su mente, de tal forma que deambulaba sin rumbo por entre las cabañas de la aldea, solicitando un mendrugo o una sonrisa de la gente que lo ahuyentaba de sus cercanías, arrojándole piedras, y quizá también algún corrusco rechazado hasta por los pecaríes que osaban junto al río. El jefe dijo, muy tonto será Alsekos y muy denigrado lo han tenido, pero ahora están en él puestas todas nuestras esperanzas de salvación. Todos guardaron un respeto responsable. El hechicero expresó, ¿qué piensas hacer con él? ¿Nos lo vas a sacrificar para que todos comamos? La concurrencia rió tímidamente. El jefe dijo enfurecido, no tienes entrañas, chamán. Hasta ahora se lo hemos dado todos nosotros. Ahora le toca a él, dijo en son de justificación. Es que para algo ha de servir, ¿no? El jefe dijo, y servirá. ¿Cómo? El cacique le dijo que se acerque a la costa, que deambule a lo largo de ella y que pase allí las semanas, los meses, que no regrese hasta... El hechicero cayó en la cuenta. Era tan viejo que su memoria le traicionaba y dijo, Gonaquadet, ahora caigo, claro. Sí, repuso resignadamente el jefe y añadió, que vaya hasta allí y encuentre al monstruo marino. Él suele hacerse amigo de los inadaptados, de los tontos, expresó el chamán. Pero los demás quisieron saber, ¿pero qué es eso del Gonaquadet? El hechicero lo describió con palabras esotéricas y llenas de misterio. El Gonaquadet es para algunos una casa de cobre, para otros una gran casa pintada que surge del océano, un gran oso, un gigante marino que lleva ballenas en su cola y entre sus enormes orejas, o un monstruo de varias millas de largo con muchos niños que corren por su lomo. Los pieles rojas presentes quedaron aterrados con la descripción. Uno de ellos, el de más arrojo, se atrevió a preguntar, ¿y cree, señor, que Alsekos es el más adecuado para enfrentarse al monstruo gigantesco y horrible? Esta vez fue el jefe de la aldea quien contestó, es que no tiene que enfrentarse a nadie. Es el monstruo, Gonaquadet, el que lo va a elegir a él. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo ha de comportarse? El chamán dijo, de ningún modo especial. El monstruo, ¿por qué le llamas monstruo si nos va a hacer bien? El aludido contestó, porque no es normal.
Tiene uñas, garras, dientes, pelo, piragua y otras pertenencias hechas de cobre. El jefe dijo: el cobre es el símbolo de la riqueza, que es lo que pretendemos que él nos dé por medio de Alsekos. ¿Y cómo nos lo dará? ¿O se lo dará al tonto? El chamán expresó: cuando sean amigos, Gonaquadet le dará su piel y lo convertirá en un gran héroe, con el eminente que nos salvará. En ese momento, Alsekos penetró en la tienda sujeto por la fuerza de 3 hombres y protestando por el apresamiento. El jefe ordenó: déjenlo libre. Le obedecieron. Alsekos miraba asombrado, asustado a su alrededor y a la congregación de pieles rojas que clavaban sus pupilas en él, seguramente preguntándose cómo iba a convertirse aquel mastuerzo en un héroe capaz de realizar la más grande y mayor de las epopeyas para salvarles de la inanición y la miseria. El jefe y el chamán se acercaron a él sonriendo. Sin más preámbulos le ordenaron: tienes que emprender un viaje. ¿A dónde?, preguntó. A la costa del océano. ¿A por peces?, preguntó nuevamente. El hechicero le contestó: no, allí todas las noches se baña la luna. Los ojos de Alsekos se iluminaron. ¿La podré agarrar? Si eres bueno. El jefe le dijo nervioso: has de visitar a un enorme pez que allí vive. Todos quedaron pasmados ante la respuesta del tonto. ¿Gonaquadet? El chamán tragó saliva y dijo: sí, ese pez que te ha de dar algo. Alsekos miró a todos con recelo, temiendo de ellos el asedio al que estaba acostumbrado, y dirigiéndose al jefe le preguntó tímidamente: ¿ya me puedo ir? El jefe asintió con la cabeza. El tonto salió como un endemoniado por la puerta de la gran tienda ceremonial y miró hacia atrás, desde afuera, con ojos enloquecidos llenos de incredulidad. La concurrencia pudo oír a lo lejos como Alsekos decía al viento: ahora sí, ahora te agarraré, luna, antes de que te cosee el sol. Y desapareció entre las sombras de la noche, bajo las ramas funestas e inquietantes de los gigantescos nogales, alcornoques y castaños que se extendían largamente ocultando el horizonte. Los cabezas de familia allí reunidos aún estaban aturdidos por la contestación que diera el lelo. Se preguntaban cómo, siendo tan atrasado, conocía el nombre del monstruo que de seguro le iba a destrozar allá, en las lejanas costas del noroeste de su país. El hechicero quiso aprovechar la ocasión para calmar la fantasía de los pieles rojas y sus temores, diciendo: es una premonición. Sin duda los dioses que habitan el mundo superior han querido hacer una demostración de su poder, poniendo en la mente de Alsekos y en su lengua el nombre de nuestro Salvador. Más o menos convencidos, los hombres salieron al exterior. Se encaminaron hacia sus chozas buscando en ellas la serenidad y la tranquilidad de sus espíritus. Si bien tuvieron que languidecer en su precaria existencia, confiando su futuro únicamente al éxito que tuviera el más tonto de la comunidad para traerles la fortuna y la prosperidad. Así transcurrieron algunas semanas, al cabo de las cuales vieron llegar a la aldea a un hombre enmascarado con una vistosa piel de leopardo o jaguar o algo que se le asemejaba mucho. Cuando, asusados por la curiosidad, salieron a recibirle, se toparon con Alsekos, que pese a la horrible cicatriz que ostentara en su rostro y la cojera que le hacía bambolearse sobre la hierba que tapizaba la tierra de la tribu, miraba con desafío y entereza a sus paisanos que le reconocieron diciendo: «¡Es Alsekos! Ahí tiene su cicatriz partiéndole la cara y arrastra su pierna como una lombriz».
Alcekos se incorporó ante los que le rodeaban y sereno y sosegado expresó: sí, soy Alcekos, y sí, cojeo, y mantengo la cicatriz para que me reconozcan. Ante el asombro de todos, la cicatriz desapareció de su rostro y su pierna sanó de repente. El hechicero le preguntó: ¿qué hiciste en la costa noroeste? Alcekos narró: pasé semanas tratando de alcanzar la luna, y antes de que alguien se burlase de él, añadió: y no lo conseguí. Y un día se me apareció el Gonaquadet. ¿Tuviste miedo? No, dijo el muchacho. Enseguida se hizo amigo mío y me dijo que yo era un héroe. Esto me puso muy contento, pero no supe qué hacer. Me preguntó por mi aldea y le dije que estaba muy lejos y que padecía mucha hambruna. Gonaquadet ni me contestó. Bajo la luz de la luna se quitó su piel y me cubrió con ella y me recomendó: ahora realiza proezas sobrenaturales porque eres un héroe. Yo le pregunté que qué eran esas cosas y él me dijo: salva a la aldea de la muerte por hambre. Y también me dijo: proporciónales a sus habitantes alimentos que son inagotables. Y añadió: aquí se los traigo. Alcekos cumplió el encargo de riquezas que les enviaba Gonaquadet. Alcekos siguió llamándose, para inquina de los supersticiosos, Alcekos, pero recibió como premio a su fidelidad y benignidad la inmortalidad. Dijo el jefe Miwok: mantente alejado de esas cuevas o Etati te atrapará. Esta es una leyenda Miwok, el fin del gigante que tenía el corazón en el tobillo. La historia transcurrió en el valle de Yosemite. Esto ocurría en aquella época en la que los hombres no habían aparecido aún sobre la tierra. Quizá todo sucedía en aquel recién estrenado mundo medio que se vieron obligados los animales a crear con la ayuda de la pequeña araña de agua para disponer de un lugar más amplio donde poder establecerse y vivir con comodidad, ya que el mundo superior había quedado tan reducido e incapaz de contener en él la multitud ingente de animales que cada día surgían en nuevas reproducciones y que amenazaba con romper el equilibrio y el bienestar de los que gozaban hasta ese momento en aquel donde fueron concebidos y creados. Así pues, de entre las innumerables especies de animales que emigraron al mundo medio, las aves se instalaron en el paradisíaco valle situado en la gran península al sur de las grandes praderas de los territorios de los Pieles Rojas. Allí convivieron felizmente durante mucho y largo tiempo, gozando del buen clima, del sol suave y de un clima benigno que era capaz de hacer crecer los más maravillosos y nutritivos árboles frutales que ofrendaban sus frutas maduras no solo para su alimento, sino también para su goce. Las aves revoloteaban sobre los jarales, a las orillas del mar acudían para pescar su comida fresca y luego se volvían a las floridas campiñas donde tenían sus nidos y las inundaban con sus trinos llenos de candor y pureza. Quizá, advertido algún otro animal terrestre por algún otro inquieto y dado a la exploración, se advirtió a todas las demás especies animales de la existencia de este confortable paraíso, con lo cual rápidamente todos los que pudieron y que sus fuerzas les asistían para realizar el esfuerzo, iniciaron una marcha hacia él.
Cuando llegaron a su tierra prometida, se instalaron en ella, ocupando sus ríos, los pantanos del interior, los bosques, las llanuras verdes que surgían entre las corrientes de agua, y construyeron sus madrigueras, sus hogares, uno dentro de las cristalinas aguas y ayudados por grandes y pequeñas ramas de árboles caídos, otros en lo profundo de las cuevas del macizo montañoso que se alzaba al norte, otros excavando simplemente la tierra y la arcilla y llenándola de la pelusa algodonosa que caía de su cuerpo y de gran hojarasca seca y crujiente donde reposarían sus enormes moles. Al principio, alguien poderoso, que desde el mundo superior observaba la invasión del territorio bonancible por parte de todo tipo de animales indefensos, alimañas y feroces felinos, pensó que el caos que allí se iba a producir iba a resultar insoportable. Pero no fue así. La multitud de especies animales, tan contradictorias entre ellas y con hábitos de vida tan distintos que les hacían ser incompatibles, se supieron organizar perfectamente y con inteligencia, de modo que adaptaron sus comportamientos y sus peculiaridades, de tal forma que trataron de ser compatibles y necesarios los unos a los otros. Incluso la vida de unos dependía de la vida de otros. Se organizó entre ellos una escala de dependencias, una cadena biológica en la que mandaba el equilibrio de la naturaleza. De modo que unos animales tenían que morir necesariamente para salvar su propia especie. Era el principio vital y necesario para que otros comenzaran sus existencias, para que sus especies no desapareciesen de la tierra por inanición y abandono. Así pues, el mundo de las aves se pudo compartir felizmente con el de los animales de otras especies. Y en el valle de Yosemite, todas las bestias de la naturaleza pudieron convivir perfectamente bien. La felicidad comenzó ya a verse ligeramente interrumpida cuando en los territorios del norte y en las zonas costeras aparecieron unos seres extraños que caminaban erectos. Tenían la piel del color del cobre y se comían todo lo que encontraban a su paso: peces, aves, frutos y hojas de los árboles. Pero aún así, la felicidad se albergaba con toda su carga de dones, hasta en los más recónditos lugares del paradisíaco valle de la gran península, rodeada de aguas tibias y carente de cualquier ardid ventoso que pudiera resecar su feracidad y frescura. Así convivían estos seres vivos hasta que un día apareció, llegado de las áridas tierras del norte, un gigantesco hombre tan voraz y hambriento que lo primero que hizo al ver aquel encantador lugar fue dirigirse a las aldeas de los rudimentarios seres humanos, atraparlos y alimentarse con ellos. Por lo visto, la multitud de animales variados, grandes y pequeños, crueles y bondadosos, no eran de su agrado. Simplemente los reservaba para cuando acabara con aquellos que no protegían sus cuerpos con pelo o lana. ¡Yogolin!, gritábanse entre sí los pieles rojas de las tribus que se extendían por todo el territorio para avisarse del peligro que les acechaba. Yogolin era el nombre que le habían dado los aborígenes porque en él solo veían el atributo que más horror les daba: comedor. Con esa palabra tan gráfica es como nombraban en su jerga rudimentaria, los pieles rojas, al gran gigante ogro comedor de carne humana. Es alto como un pino y sus manos tan grandes que podría sostener 10 hombres a la vez en cada mano. De esta forma explicaba un semidesnudo piel roja que mojaba sus pies sentado sobre una roca batida por las aguas del mar a un mozalbete rapado y esquelético
que le escuchaba aterrado y que, por supuesto, no había visto jamás al tenebroso Yugulin, al inhumano comedor. Cuando los indios escuchaban las grandes zancadas con que caminaba el descomunal ogro, corrían a esconderse en las profundidades más ocultas de sus cabañas y cuevas. Cuando lo veían partir hacia uno de los viajes que hacía para buscar a sus víctimas en otras latitudes, descansaban y resoplaban con alivio, pero a la vez colocaban en los lugares estratégicos algún vigía que les avisase cuando regresaba a su morada en el valle. A Yugulin le gustaba mucho viajar y enfrentarse con nuevas gentes que le dieran a su comida nuevos sabores. Cuando lo hacía, cargaba sobre su descomunal hombro un enorme saco que agarraba con su mano y apoyaba sobre su pecho ceboso, peludo como una colina erizada de matorral. Los aborígenes, al verle desde sus escondites, decían unos a otros: ahí en el saco es donde mete a la gente que rapta. Le miraban con temor. Otro decía lleno de estupor y miedo: miren, miren qué grande es su saco. Se horrorizaban y huían hasta la oscuridad de sus casas. Otro piel roja observó: su saco es tan grande que de seguro cabe en él toda la población de una de nuestras aldeas. Todos asintieron con ojos desorbitados. Los hombres le vieron partir de allí con gran alivio. Yugulin, dando tan grandes pasos que con uno de ellos bastaba para salvar la cumbre de una gran colina, inició su viaje por toda la península. Iba de una a otra aldea, llevando con su presencia el terror y el sufrimiento. Atrapó a tanta gente que, como no se la podía comer toda de una vez, la cortó en trozos pequeños e hizo cecina de su carne. Yugulin, rendido por el cansancio que sentía debido al esfuerzo tan descomunal que había realizado en aventura tan cruenta, se dejó caer junto a una gran roca que se alzaba al lado de las sonoras aguas del río Merced, miles de millones de años antes de llamarse así, y aplastó con su corpulencia el manto verde y húmedo de la hierba que crecía en las riberas de la trepidante corriente de agua. Cuando ya el alivio le recorrió el cuerpo y el sueño de la digestión última había desaparecido, tomó los trozos humanos aún sangrantes que preparó y los colocó sobre la gran roca para que se secaran al sol, condenándola hasta la eternidad a que en ella aparecieran imborrables manchas de la sangre de hacerla asesina. Los animales y las aves, hartos del intruso y de sus crueldades, se aliaron y trataron de matar al gigante de todas las formas posibles. Usaremos nuestras flechas y nuestras lanzas cuando duerma. En efecto, cuando el gigantesco ogro dormía estruendosamente bajo un bosquecillo de arces y castaños silvestres, se acercaron con sigilo portando montadas y a punto sus armas, con las que debían atravesarlo y matarlo. Cuando estuvieron sobre él colgados de las ramas de los árboles y escondidos de la vista de Yugulin, metidos en sus copas espesas, uno de ellos, el más arrojado y que parecía que era quien ostentaba la iniciativa en aquella partida ofensiva, gritó la orden: ¡ahora, todos a la vez! Lanzaron sus flechas y sus lanzas sobre el pecho y la cabeza del comedor, pero vieron que ninguna de ellas conseguía penetrar en su cuerpo. Desalentados y temerosos de que se despertara el ogro, descendieron sigilosamente de los arces y de los castaños, con cuidado, para no caer en sus manos y ser devorados. Los animales, como siempre hacen en el reino azul y blanco de la mitología,
se reunieron en consejo para determinar el comportamiento que debían seguir en sus propósitos de exterminación del ogro. Nadie sabía qué hacer. Todos temían a Yugulin. Por fin uno de ellos expresó: podemos pedir la ayuda de Mosca. Ella, con su costumbre de revolotear e inquietar a todo ser viviente, podría, sin peligro, acercarse a Comedor y descubrir qué parte del gigante ogro es vulnerable a nuestras agudas armas. La comadreja dijo: con esa información nosotros podremos urdir una trama para enfrentarnos sin riesgo a esa asquerosa criatura. Llamaron a Mosca a la reunión y sin embagues le pusieron al corriente de sus planes y les suplicaron que les ayudara a llevarlos a cabo. La aludida preguntó: ¿y cómo puedo yo ayudarlos? ¿Cooperar con ustedes con éxito? Los otros le dijeron: muy fácilmente. Sí, ¿cómo?, interrumpió Mosca un poco alterada. Muy fácilmente, sí. Y preguntó la requerida paraheroína: ¿qué debo hacer? Los otros, con cierto sigilo, le propusieron: vuela sobre el gigante y gánate su confianza. Luego muérdele por todo el cuerpo hasta descubrir el sitio donde se le puede herir. Mosca dudó. Puede de un manotazo acabar conmigo si le inquieto con mis mordiscos. El dolor le hará rugir. Los otros sonrieron y dijeron para convencerle: su piel es tan dura e impenetrable que ni siquiera le causan dolor nuestras flechas y nuestras lanzas. Por eso tus mordiscos no le harán mella y te dejará tranquila. Y otro dijo gravemente: pero cuando alcances el lugar donde es vulnerable, el grito de dolor te envolverá y su saña querrá hacer presa en ti. Por eso debes en ese preciso momento estar lista para volar con toda rapidez a lo más alto de la copa del gran castaño que toca el cielo. Mosca se dio perfecta cuenta del gran riesgo que encerraba la hazaña que iba a protagonizar, pero se vio con fuerzas de enfrentarse a ella y aceptó con pleno conocimiento el riesgo que iba a correr. No se preocupen, yo iré hasta Yugulin y les traeré lo que quieren. Mosca extendió sus alas, las agitó y sin dejar de hacerlo comenzó a revolotear por el espacio libre del gran valle hasta que halló al gigantesco ogro tendido sobre la hierba y durmiendo a pierna suelta. Mosca, conforme lo habían acordado, se acercó al ogro y le mordió por todas partes. Él ni siquiera se movía ni se lamentaba con las dentelladas que recibía. Cuando ya casi había recorrido todo su cuerpo, acertó el insecto a morderle en el tobillo. Con ese mordisco, saltó Yugulin y dio tal respingo que el diminuto animal volador salió agitando sus alas membranosas y fuertes a esconderse en lo más recóndito de la copa del árbol, preparado para ocultarlo, a pesar de que diera una patada con su imponente pierna. Ya ante el consejo fue interrogado por los demás animales. ¿Y qué? Mordí todo su cuerpo, como dijeron. Sí, pero ¿dónde le falla su fuerza? ¿Dónde no tiene poder? Mosca declaró: en el tobillo. Sin duda en el tobillo, porque nada más castigárselo con un bocado, lanzó un grito de dolor y trató de atraparme. Los animales del consejo quedaron satisfechos con la investigación y el trabajo realizado por Mosca. De nuevo el consejo, ante estos informes, decidió: fabricaremos una serie de lesnas. ¿De qué? El otro dijo: de hueso de ciervo. Como las que se usan para hacer cestos. El jefe asintió: eso mismo, iguales, pero que sean más afiladas y más largas. Todos quedaron de acuerdo. Se pusieron manos a la obra y cuando ya estuvieron listas una gran cantidad de lesnas de
tan afilado filo que eran capaces de partir en dos la hoja del roble que cayera sobre él, se encaminaron hacia el camino que solía utilizar el gigante cuando salía de correrías en busca de hombres y animales con que alimentarse. Y una vez allí, tras percatarse de que el ogro no les podía ver, la comadreja les recomendó: coloquen cada una de estas hirientes lesnas clavadas en la tierra con el filo hacia arriba. Otro animal completó la frase diciendo: que haya tantas y tan cercanas las unas de las otras que el propio Yugulin no pueda evitarlas. Así lo hicieron, y cuando la senda estaba sembrada de punzantes lesnas con que herir al gigantesco ogro, todos los animales se refugiaron en las madrigueras cercanas, en las copas de los árboles y en las cuevas, a la espera de que su añagaza surtiera el efecto que ellos deseaban. Al fin, Yugulin apareció por el camino y penetró en el campo de las lesnas, pisando muchas de ellas, y una le atravesó el tobillo donde tenía el corazón. Murió instantáneamente. Los animales dijeron: hay que destruir el cuerpo, que nunca jamás pueda resurgir. Hay que hacer algún exorcismo que lo borre de la tierra. Los animales reunidos en consejo dudaban y se preguntaban: ¿qué haremos? ¿Qué podremos hacer? Se lamentaron: antes hicimos caso a Mosca y nos fue bien. Ahora, ¿a quién acudiremos? ¿Quién nos ha de ayudar? Se quedaron pensativos largo rato. La comadreja astuta y ladina expresó: ya sé a quién pediremos ayuda. ¿A quién? Aquella respondió: a la pequeña ladrona del fuego. Todos se enmudecieron, quedaron expectantes. La comadreja preguntó airada: ¿es que ya no se acuerdan? Los demás animales negaron con la cabeza, llenos de estupor. No lo sabemos, dijeron. ¿Quién será? Aquella expresó, llenando sus palabras del desprecio que les merecían sus olvidadizos congéneres: ¿no se acuerdan de Araña de Agua? Ella fue quien robó el primer fuego y nos trajo el calor. Ella es experta en lances arriesgados y sin duda de ninguna clase nos dará el remedio a nuestra necesidad. Todos asintieron con la idea de la comadreja. En efecto, llamaron a Araña de Agua y, al ser consultada sobre el hecho que les inquietaba, repuso: destruyan con fuego su cuerpo. De esta forma ya jamás podrá volver a la vida. El mundo de los cielos será su hogar. Su humo se ha de mezclar con las nubes. De esta forma se movilizaron todos los animales y acarrearon sobre el cuerpo muerto de Yugulin numerosos troncos y ramajes secos y lo cubrieron con ellos. Seguidamente le prendieron fuego y ardieron en una misma hoguera ogro y maderos muertos. La comadreja ordenó a los presentes: vigilen que no se escape ninguna llamarada hacia el bosque, porque a través de ellas podría huir. Unánimemente observaron con atención cómo se quemaba, para asegurarse de que ninguna parte se escapaba a las llamas, porque temían que pudiera crecer alguna y que Yugulin renaciera. La tribu Maido vivía en el Valle de Sacramento, en las orillas de los ríos Feather y American, y en las montañas adyacentes de Sierra Nevada, California. Su nombre quería decir hombre. Se dividían en 3 grupos: montaña, valle y Mishinam, o gente de la colina. Esta es la leyenda del hombre que ganó el origen de las tribus. En aquellos tiempos terribles,
en los que sobre la tierra reinaba la anarquía, el rapto, los vicios por doquier y el autoritarismo desenfrenado del poder sin ninguna clase de acotamientos ni reglas que lo normalizaran, en los que cualquier ser poderoso tanto podía resultar una ignominia de individuo, un alevoso y desentrañable monstruo que comía a hombres y animales, como ser una deidad plena de bondad y de sabiduría, que acudía prestamente a la llamada de socorro de los humanos expoliados y maltratados, tanto por los fenómenos de la naturaleza como por la insidia de un monstruo zoomorfo que gozaba con hacer el mal allá por donde pasaba. Eran los tiempos en los que al norte del país de los indios Maidu surgiera de alguna oscura y tétrica caverna donde asentara su morada misteriosa y secreta el pérfido médico Haykututupiq. Quizá después de adquirir su sapiencia sobre las medicinas y las hierbas curatorias en el mundo superior, y como castigo a causa de alguna tropelía o insensatez cometida con su sabiduría, fue arrojado a la tierra para que inquietara con sus intrigas a los humanos y dejara de una vez a los divinos vivir en paz. El médico, una vez liberado de sus pócimas, triacas mágicas y hierbajos con los que trataba de hechizar a los pobres pieles rojas que trataban de convivir pacíficamente con las cosas buenas y con las malas, como suele hacer cualquier gente de bien que les había tocado en el reparto de los territorios de la tierra, salió de su casa con un firme propósito. Me acercaré hasta la tribu de los Maidu, buscaré al jefe, le propondré jugar una partida en la que apostaremos las personas que pueblan sus aldeas, y yo, con mis artes, le ganaré. Con gran regocijo, porque sabía que era invencible en el extraño juego que él mismo había inventado y ahojado con sus oraciones y sus visajes mágicos, así como también con sus triacas desconocidas, sus sortilegios y sus fórmulas ocultistas. El curandero tomó camino hacia el norte, con la malsana intención de configurar con firmeza sus propósitos de ganar, o más bien, raptar a todos los individuos que pudiera de aquella tribu. El fin que perseguía era el de retenerlos en sus dominios y cercenar definitivamente las ansias de prosperidad y progreso que poseían, sentimientos que por otra parte eran los que la naturaleza, con su sabiduría, les imponía con severidad. Llegó a la aldea que pretendía desvalijar, penetró en ella con el rostro sonriente y la palabra fácil y generosa en la boca. Se topó con un grupo de mujeres que tejían a las puertas de sus casas innumerables cestos, muy variados, a veces trenzados y otras veces rizando las pleitas con las que llevaban a cabo su trabajo. Y las encontró en estas labores porque llegó por la tarde, cuando las féminas descansaban de sus labores domésticas, porque era por la mañana cuando preparaban las bellotas y los otros cientos de plantas comestibles, así como la carne de alce y de ciervo, que eran casi exclusivamente los alimentos que componían su magra dieta. El médico no se explicaba para qué querían o necesitaban tantos cestos como llenaban las puertas de su casa, apilándolos los unos sobre los otros, sobrepasando las cubiertas de aquellas que, a decir verdad, tampoco es que fueran muy altas, porque sus moradas eran abovedadas, cubiertas de escobono y hierba, en las grandes estructuras cubiertas de tierra casi subterráneas. El curandero se dirigió a un grupo de mujeres de cuyo cuello pendían innumerables abalorios y piedras multicolores y de sus orejas pendientes artísticos,
lo que les daba un estatus de riqueza y de situación social de privilegio. Y astutamente, en vez de enfrentar el problema que allí le traía, les preguntó sonriendo ladinamente: ¿qué construyen? Cestos, ya lo ves, le respondieron con la curiosidad en el rostro, al descubrir ante ellas un personaje tan extraño y peculiar. Otra mujer le preguntó con claridad: ¿quién eres tú? Él repuso sin ambages: un viajero que llega de lejos, y añadió seguidamente: les he visto realizar esas labores primorosas y he querido saber. Una mujer repuso llena de orgullo: construimos cestos. Es el símbolo de la riqueza de nuestra tribu. El médico dijo sin darle importancia: a ver si lo comprendo. A ver, cuanto más cestos tengan, más ricos y nobles son, ¿no? Eso es, le respondieron. Pero siguió preguntando: ¿y luego qué hacen con ellos? ¿Los guardan todos? ¿Los venden? Una de las mujeres repuso: te explicaré. Le dijo que los jefes de las aldeas aseguraban su prestigio en las fiestas, presentando una gran variedad de cestos enormes, llenos de gachas de bellotas, y también le aclaró que para honrar a los difuntos se hacían algunos cestos que se quemaban durante las ceremonias de duelo. Nada de ello le importaba al perverso Haikukutupec, que en realidad lo que verdaderamente perseguía era el hallar la morada del jefe de la aldea y embaucarlo para que cayera en el ardid que él mismo había urdido, y persuadirle para que jugara al envite de su propia invención, con lo que le ganaría a todos aquellos hombres que estaban destinados para conducir con éxito el ordenamiento del país piel roja. Con ello se opondría efectivamente al progreso y prosperidad de los pieles rojas, sumiéndolos para siempre en la oscuridad y la ignorancia. El médico, taimadamente y acaramelando intensamente su voz, le preguntó a una de las cesteras: ¿y los hombres no les ayudan en tan importante labor? Las risas de la interrogada sonaron con gran estruendo en la aldea y se escaparon hacia los cercanos montes. Cuando consiguieron la normalidad en la interpelada y en las otras que le hicieron coro al escuchar tan ignorante y simple pregunta, le repuso: los hombres están destinados a otros menesteres de superior valor. ¿Y dónde se encuentran a estas horas magníficas?, preguntó con cierta ironía el malévolo extranjero. La mujer contestó: ¿y dónde van a estar? Todo el mundo lo sabe. Y otra dijo: descansando, deben guardar sus fuerzas. Pero el médico no la dejó terminar la frase porque preguntó: ¿y el jefe también? Y añadió lleno de ironía: pues sí que veo que se preocupa mucho de ustedes. Las mujeres a coro enojadas se revolvieron clamando: es un buen jefe y se sacrifica por nosotros. Claro. Mientras todos descansan, él medita y recibe en su casa a quienes necesiten su ayuda, respondieron con cierto enojo. Junto con el hechicero discute nuestro porvenir y nuestra felicidad. Una de ellas dijo señalando la cabaña más grande que surgía bajo un enorme montón de tierra y que se adosaba junto a la ladera de la colina que le protegía del viento frío del norte: en la casa del jefe puede entrar quien quiera, vive para todos nosotros. El astuto médico preguntó con insidia: ¿a mí también me recibirá? Claro, ¿por qué no? Otra dijo: a ti más que a nadie. ¿Por qué? Porque le puedes traer noticias de cosas y promesas nuevas. El hombre, sin decir más, despreciando toda la labor que hacían las indias e incluso su belleza, se dirigió a la entrada de la cabaña del jefe y penetró en ella. Al cabo de 2 días de permanecer encerrado en la casa con el mandatario,
salió Hayhututupec, muy ufano y sonriente. Tras él caminó en fila india un inacabable número de hombres que con rostros tristes y actitud afectada le seguían dóciles y disciplinados como rastro de hormigas. Salieron de la aldea, atravesaron los montes aledaños y se perdieron en la oscuridad de los caminos y quizá de las mazmorras del taimado médico que vivía en las tierras del norte. El jefe, días después muy afligido, salió a la luz del día y se dejó caer a la puerta de su casa lleno de amargura. ¿Qué te pasa?, le preguntó su joven y bella hija, que sufría con la actitud penosa de su padre. ¿Te ha dado ahojamiento el maligno médico con quien has hablado? El jefe la miró con los ojos llenos de lágrimas y le contestó: jugué con él una extraña y amañada partida que me enseñó para la ocasión. Perdí con ella a todos los hombres que tenían la sacra misión de traer el buen futuro a nuestro pueblo. Por eso estoy triste. Por eso redimo con mi sufrimiento y mis lágrimas mi mala acción. Toda la aldea se afligió con su jefe. La tristeza, la monotonía, la lasitud y la angustia se apoderaron del lugar. La hija declaró ante toda la aldea: no se tienen que preocupar. He tenido un sueño y en él se me anuncia que por mí se han de resolver todas nuestras inquietudes. Pero el pueblo no le hizo ningún caso. La hija del jefe se retiró a la soledad de la cabaña de su padre. Nadie desde ese momento supo nada de ella, hasta que pasaron 9 meses en que en sus brazos apareció Oancoitupé, que nació milagrosamente de la hija del jefe en tiempos terribles. La madre vio en su hijo la salvación de todas sus tribulaciones. Cuando crezca será un gran guerrero y entonces nos conducirá al triunfo. Pero su padre y los demás indios veían todo este sueño con gran escepticismo y muy lejano. Muchos de nosotros incluso habremos muerto. Todo ha sido una ensoñación y como tal se ha esfumado al despertar. Pero Oancoitupé alcanzó la mayoría de edad en 4 días y se dispuso a arreglar el mundo. Convertido en un joven y macizo guerrero, bello y fuerte, dotado sin duda alguna por el poder de los dioses que habitan el mundo superior. El nieto del jefe de la aldea tomó sus armas, sus alforjas y las bendiciones de su abuelo y de su madre, y abandonó sus lares con el propósito firme de no regresar a ellos hasta que pusiera orden en las cosas de la tierra que vagaban sin rumbo en medio del caos. Entre las innumerables hazañas en que intervino, se cuenta que realizó, como el gran coloso que era, una preclara, que consistió en desaguazar los terrenos del Valle de Sacramento, abriendo zanjas o haciendo cañerías de desagüe, separando las montañas donde está hoy en día el estrecho de Carquines. Cuando su titánica labor terminó, siguió su camino topándose con un monstruoso pájaro que tenía aterrorizada a toda una comarca entera de la feraz península. Confiando en sus poderes divinos, la fuerza que le inculcaron los dioses y su buena voluntad, se dirigió hacia el terrible pájaro y destruyó un águila negra espantosa del tamaño de un hombre y un monstruo que mataba a la gente. Después de su triunfante periplo, en el cual se hizo reconocer por todo el país Piel Roja como un verdadero y arrojado héroe, se dirigió hacia los territorios del norte, donde habitaba el insidioso y astuto médico que engañara a su abuelo, haciéndole aceptar una partida injusta en la que perdió el orden y la prosperidad de su país. Buscó por todos los rincones de aquella escabrosa comarca la morada
de Haiku Tutupec, y cuando lo halló, directamente se fue en su busca. Cuando estuvo frente a él, le provocó. Le retó al médico Haiku Tutupec a una partida en la que apostaba por la vuelta de las personas que éste había ganado al abuelo del héroe. El nieto del jefe venció porque había nacido para ello y solo para ello. Y Oankoi Tupé ganó y restableció a cada tribu en su lugar de origen. Y el país de los Pieles Rojas comenzó su desarrollo. Las cosas que sobre él pululaban se ordenaron y llegó el progreso y la prosperidad. Y así llegamos a esta primera parte de la lectura del libro Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal. Nos quedan muchas leyendas que más adelante compartiremos. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje a través de las historias de los Pieles Rojas. Gracias por estar conmigo en este episodio de Mitos y Leyendas de América. Es un honor compartir estas historias mágicas contigo. Espero que continúes disfrutando de estas leyendas tanto como yo disfruto narrándolas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más actualizaciones y dejar tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.